Bueno, pues estamos en nuestro curso, Las Enseñanzas de Jesús. Estamos en la ley y el evangelio. Estamos en nuestra lección 8. Esta es la última lección de este curso y con el favor de Dios ustedes estarán entregando su proyecto final para, como fecha límite a partir de ahora hasta el día 24 de noviembre. Antes de comenzar con nuestra lección, vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, enséñanos a ser como el profeta Natán, quien fue a David, a mostrarle su perdón, a mostrarle su pecado, perdón, y también a mostrarle su perdón. Ayúdanos a aplicar ley y evangelio a nuestros propios corazones, mientras buscamos aplicarlos a los corazones de las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, la ley y el evangelio. ¿Qué me pueden decir en cuanto al uso de la ley y el evangelio? ¿Es común o conocido esos términos para ustedes? Adelante, Javier. Buenas noches. Buenas Sí, noches, pastor. sí. Muy buenas noches para todos, mi pastor, y para todos mis hermanos. Para mí esto es nuevo, la verdad, nuevo. Sí, pues he estado, digamos, alrededor de la iglesia, en el tema de liderazgo y todo, pero todo esto es nuevo, sí, manejar el tema de la ley y el evangelio. Y créame Ujú. que ahorita en todo lo estoy aplicando. Es más, leo textos o pasajes bíblicos y encuentro ya la diferencia. Antes no. O sea, y doy gracias a Dios por eso, porque siento que el Señor me está abriendo el entendimiento porque veo como las cosas como con mayor claridad. Y en mi vida diaria también aplico ley y evangelio. O sea, me siento un poquito más tranquilo, me siento como feliz y estoy como con ganas de seguir porque quiero seguir aprendiendo, la verdad. Nuevo para mí Sí, ley y evangelio, pero ha sido pues muy importante. es un verdadero placer que esté siendo de utilidad esta enseñanza que está recibiendo usted ahora y que la pueda aplicar. La ley y el evangelio son muy importantes en nuestra vida. Los necesitamos para vivir una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Algún otro comentario? Podemos pensar por qué son importantes para nuestra vida. Son importantes porque la ley de Dios nos muestra nuestra condición real y nuestra necesidad. Y el evangelio nos muestra el amor de Dios, el amor perfecto en Cristo Jesús, quien se entregó por nosotros. En especial en esta lección me gustaría hablar sobre el video que vieron en la lección 8. En él encontramos 3 ejemplos que no son buenos usos de la ley, porque también hay que distinguir bien entre la ley en el sentido correcto y en el incorrecto. ¿Cuál es el correcto? En el sentido espiritual de edificación, y el otro es en el sentido de vanagloriarse, en el sentido de verlo más como una ética moral que como algo espiritual. ¿Pudieron encontrar ustedes o ver cuáles son, o recuerden, mejor dicho, cuáles son los 3 ejemplos mencionados en el video que no son buen uso de la ley? Javier, y luego Luis. Sí, pues el video nos mostraba que estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. No, el principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento. No, el propósito principal de Jesús fue ser para nosotros un ejemplo a seguir. No. Entonces, ahí yo pues mirando me encontraba y decía, pero pues hay que buscarle la forma, ¿no? A esto, porque Sí, pues no entendía ni comprendía bien eh, esta parte, sí. Más que todo acá abajo decía que el propósito principal de Jesús fue ser para nosotros un ejemplo a seguir y decía que no. Entonces no comprendía bien pues esa parte, ¿no? sí, y lo vamos a platicar ahorita más a fondo, porque
Hay en estos ejemplos hay bastante que encontramos. Por ejemplo, ¿estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras? ¿Quién me puede buscar Primera de Timoteo capítulo 1 versículos del 9 al 10? Y si lo encuentra, por favor, denle lectura. ¿Alguien lo tiene a la mano? Sí, pastor. Adelante, Luis López. Ok. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Muy bien. En cuanto a la ley, ¿estamos obligados a hacer buenas obras? ¿Qué nos dice? ¿La ley para quién fue dada? Para los transgresores, ¿verdad? Para los impíos, para los pecadores. Ahora, hay que entender una parte también. Los creyentes quieren seguir los mandamientos de Dios, pero cuando lo hacen con una motivación diferente. Quieren seguir los mandamientos de Dios por gratitud, por lo que Dios ha hecho por ellos. Hebreos capítulo 12, 28 nos dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos de ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Nuestro cambio de motivación para hacer las obras no es ganar algo, sino es porque ya hemos recibido eso. ¿Qué es lo que hemos recibido? El amor de Dios, la salvación en Cristo Jesús. Es este amor que nos mueve a responder a través de una vida de santificación, una vida que trata de hacer y llevar a cabo la voluntad de Dios. Así que los cristianos no estamos obligados a hacer buenas obras. Queremos hacer buenas obras en agradecimiento a nuestro Dios para gloria de Él. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún comentario, alguna duda? Bueno, Adelante, Elis. en mi caso, A Elis, luego Javier Orlando y luego Javier Rivas. sí, o sea, en mi caso, pues a mí me toca es como cambiar un poquito el pensamiento en esta parte. O sea, hablo de mis dudas porque la verdad es que quiero aprender. O sea, estoy motivado y quiero aprender. Pero, pues yo siempre he pensado que las obras son importantes, ¿no? Ese ha sido el pensamiento mío. Y una cosa que me mueve es ayudar y servir a los hermanos dentro de mis posibilidades, con lo que puedo, ¿no? Sino que escucharlo ya así y verlo pues con la Biblia y cómo nos lo explica, claro, pues ya uno va a cambiar el pensamiento, ¿no? Según lo que le entendí, pastor, es que, o sea, no es que estén mal las obras, sino que es no hacerlo pensando en que por eso voy a salvarme, o me Ujú. equivoco, Así es, ¿sí? Eso, exactamente. entonces, o sea, bueno, entonces más o menos ahí ya me queda claro esa parte. Gracias. Sí, las obras son el reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Elis, le escucho. Buenas noches a todos. Dios Buenas les noches. continúe bendiciendo. Pastor, yo quería aportar lo siguiente. La Adelante. ley nos muestra a nosotros como el espejo que es cómo Ujú. estamos delante de Dios. Y estamos llamados es a dar frutos de verdadera conversión. Y ese fruto nos va a llevar a ser siempre agradecidos, a querer parecernos a ese Salvador en el carácter que Él muestra a través de la palabra. Y siempre vamos a ser servidores del Señor, de los demás, y lo vamos a hacer con gozo y con alegría. Así es. Sí, y a Gracias, esta gracias. parte, gracias, Elis. A esta parte le conocemos como la vida de santificación.
Así es. La vida del creyente nuevo que busca dar gloria a Dios a través de sus hechos en su vida. Jesús dice, por sus frutos les conoceréis. Javier Orlando, le escucho. Es como solicitando una aclaración o explicación. Cuando el Adelante. reverendo dice que no son necesarias las buenas obras, Ajá. entonces el versículo que también acabo de mencionar, que por sus frutos los conoceréis, o por sus obras, ahí está hablando del cristiano o de algún grupo que existía en ese momento fuera de los cristianos. Está hablando de todo creyente. Cuando hablamos de que las obras no son necesarias, lo entendemos en el sentido de que no son necesarias o no, mejor dicho, no podemos ser salvos por las obras de la ley. No puedo cumplir la ley perfectamente. Y las buenas obras, sin Jesús, son, dice la escritura, trapos de inmundicia, no vale. Las buenas obras son el reflejo de la vida de un creyente. Cuando hablamos sobre que por sus frutos les conoceréis, es porque el cristiano va a querer vivir una vida conforme a la voluntad de su Dios. San Pablo da una lista cuando dice, el que cometía adulterio, que ya no cometa adulterio, el que robaba, que ya no robe, el que se emborrachaba, que ya no se emborrache. El llegar a la fe hace una transformación en el buen sentido. Y esa transformación es solamente la obra, y solamente y únicamente, y hay que ponerlo así en grande, obra del Espíritu Santo, que es el que hace esto en nosotros. No sé si eso ayuda en su pregunta. Sí, reverendo, muchas gracias. De nada, Juan Carlos, dígame usted. Eh, pues pastor, buenas noches a usted, a todos. Pues pastor, Buenas yo noches. pienso que algo importante es, o sea, las obras no sirven para nada con el tema de la salvación, o sea, no es por obras, Ujú. pero también dice que la fe sin obras es muerta, o sea, que nuestras Así es. obras son un complemento de nuestra fe, en ese caso son importantes. Y de hecho creo que son importantes en el sentido de que en la Biblia hay un libro que se habla de los hechos de los apóstoles que son Ujú. obras, ¿sí? Y desde ese punto de vista, creo que eso nos llama la atención a todos los cristianos porque muchos nos quedamos más orando que actuando. Entonces, las obras son importantes, no para salvación, pero sí para agradar a Dios, en el sentido de que sin fe, sin obras, la fe es, ¿sí? Sí, sí, por sus obras, mejor dicho, conoce usted la fe. Entonces, pienso yo que son importantes en ese sentido. Sí, y de hecho tenemos un libro que habla muy detalladamente en cuanto a las obras, el libro de Santiago, que dice, muéstrame tu fe, sin tus obras yo te mostraré mi fe por mis obras, y habla sobre cómo es la vida o la vida que debe de llevar el creyente en cuanto a la en cuanto a la fe que ha sido llamado, que no nada más es decir, ah, bueno, pues soy creyente y ya, sino que es entrar en acción. En especial el capítulo 2 es el que toca este tema, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay un padre de la iglesia, no recuerdo ahorita bien el nombre, puedo buscarlo y mandarles el dato más tarde, el cual decía, cuidado con lo que haces porque tus obras puede ser el único evangelio que tal vez las personas lleguen a conocer. ¿A qué se refiere con esto? En que el cristiano con la vida que lleva da testimonio y llama la atención para que conozcan más y genera cierta, vamos a decirle, duda o curiosidad a los que le rodean de decir, pues este era así y ahora es así. ¿Qué pasó? Y eso puede abrir la puerta para escuchar el evangelio o para ver cuál es el comportamiento, perdón, cuál es el comportamiento en la vida de santificación de ese cristiano. ¿Ok? Muy bien, muy buenos aportes. ¿Algún otro comentario? Ok. El segundo, bueno, el segundo ejemplo que nos da, que no es un buen ejemplo del uso de la ley, es pensar que el principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento. Nadie puede salvarse por medio de la ley. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 11.
Y una parte importante es que a Dios le interesa más nuestro destino eterno que nuestro comportamiento meramente externo. ¿A qué vamos con esto? Que a Dios le importa más dónde vamos a estar que simplemente una actitud, llamémosle, y perdón por el término, santurrona tal vez. Le interesa más cómo y dónde vamos a terminar. Y que no nos apartemos de la fe para esto. También podemos decir que si el propósito de la ley fuera el reformar nuestro comportamiento, la ley ha fracasado en cumplir su propósito, ya que incluso el comportamiento de los cristianos nunca se reforma por completo. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice que el propósito de la ley es mostrarnos nuestros pecados para prepararnos para el mensaje del evangelio. Si pensamos que la ley nos va a reformar y nos va a hacer completamente perfectos sin que ya tengamos pecado, no lo vamos a lograr. Pensemos en San Pablo. ¿Quién fue San Pablo? Un hombre que escogió Dios para su obra, uno de los más grandes misioneros. San Pablo tenía la misma lucha cuando escribe: lo bueno que quiero hacer, eso no hago, mas lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¡Ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículos más adelante él responde: Cristo, solamente Él. ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Algo? Adelante, César. Sí, pastor, excelente la nota que usted acaba de decir, de hablar en cuanto a cómo Pablo entendía perfectamente lo que es la ley y cómo él y el apóstol que fue y ya el llamado que tuvo, ¿cierto? Lo que representó para los gentiles, para la iglesia, y él se considera un miserable porque él no confía en su esfuerzo propio ni en el cumplimiento de la ley. Él más bien se apega a esa Jesús, a la obra perfecta de Jesús. En esa es que está la confianza, estuvo la confianza de Pablo y está nuestra confianza el día de hoy. De manera que las obras, las obras de la ley que hacemos nosotros ya no nos brinda esa confianza, sino que lo hacemos por gratitud a Dios por el regalo de la salvación, pastor. Así es. Nuestras obras son reflejos del amor que hemos recibido. A veces hablo de esto con los niños y les digo: nosotros nos portamos como Dios quiere que lo hagamos, no para ganarnos el cielo, sino porque el cielo ya es nuestro. Dios nos lo ha dado en Cristo Jesús. Simplemente es la respuesta a ese gran amor que expresamos en nuestras obras, en el actuar y vivir como Dios espera de sus hijos. También una parte importante para recordar, y me gusta el ejemplo que usa este escritor. Él dice que los cristianos somos como diamantes. Y ahora les explico por qué. En su ejemplo de que los cristianos somos como diamantes, él dice: un diamante sin la luz correcta no es más que una piedra que no sirve, no destella una luz propia. Pero cuando recibe la luz adecuada, destella la luz más preciosa que puedas ver. En ese sentido, el cristiano es similar a un diamante. ¿Por qué? Porque el cristiano lo que refleja en su vida no es un amor que nace de él, sino es un amor que ha recibido por parte de Dios. Y este amor lo comparte con los demás. ¿Okay? ¿Algún comentario hasta ahí? Entonces vamos con el tercer uso no correcto de la ley. Juan Alonso, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Juan? Sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos. Pastor, yo tengo una duda. Nosotros en la iglesia, el pastor nos decía que por las obras que uno hace, tiene un galardón en el cielo y todo eso. Yo creo que usted me amplíe más ese tema y si cabe ahí en eso, para que usted me ayude ahí en ese sentido. Muchas El gracias. único, de nada, el único galardón que importa para estar en el cielo son los de Cristo. Mis obras sin Cristo no valen de nada. Cristo sí me anima a que ame a mi prójimo, que dé a las viudas, a los huérfanos, a que alimente a mi hermano que tiene necesidad,
la que cuida a los enfermos. Él mismo dice, cada vez que haces una de estas cosas, lo has hecho para mí. Y cuando no lo haces, no lo has hecho para mí. Pero una nota importante es esto. No pensemos en nuestras obras como un monedero o con una tarjeta como esta para irle agregando más obras y más obras y más obras para tener un crédito grande. El único crédito que importa y galardón es el de Cristo. Nosotros simplemente hacemos y respondemos al amor que Dios nos da. Tal vez la motivación que quiere su pastor para ustedes es que muestren el amor cristiano, que vivan su fe, pero al Ok. manejarlo como un galardón en el cielo, podemos tener un poquito de cuidado porque se puede malinterpretar y tal vez un hermano va a llevarlo a dos extremos. Tal vez un hermano va a decir, ya hice suficiente, ya tengo suficientes obras para el año, ya no hago más. También va a estar aquel que va a sentir el pesar en su corazón de que a pesar de que haga todo lo que haga, nunca va a ser suficiente. Muchas gracias, pastor, por la motivación y para ampliar más en ese sentido, pues estaba un poco confundido yo en eso. Muchas gracias por la De ayuda. nada, Juan. Es un placer servirle. Javier, dígame usted. Sí, pues tratando de entender un poco el tema de la fe, me encuentro con que por muy débil que sea mi fe, sí, porque aquí ya vienen las preguntas, ¿no? Ajá. ¿Será que mi fe es lo suficientemente fuerte para alcanzar la salvación o o tengo la capacidad pues de alcanzar la misma? Entonces viene una pregunta que por muy débil que sea mi fe, dice que Jesús es lo suficientemente para salvarme. Y por muy poderosa o muy fuerte que sea la fe, no es por eso tampoco que tenga la salvación, sino que ahí el Señor dice, yo se la doy gratuitamente. Sí. Sí, y una parte importante en esto. A veces ponemos tanto énfasis en el tamaño de la fe, que si tengo una fe tan grande, que si tengo una fe pequeña, cuando lo que de verdad salva no es el tamaño de la fe, sino el objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Es Cristo Jesús. Solo no tenemos salvación. Yo puedo decir, y voy a tomar de nuevo esta tarjeta porque la tengo aquí a mano. Yo tengo mucha fe en esta tarjeta y sé que por confiar en esta tarjeta grandemente me voy a ir al cielo. La verdad es que voy a terminar siendo un carbón más con un pedazo de plástico. Que no va a ir al cielo, sino va a ir a otro lado porque su fe no está en el lugar correcto. ¿Eh? Okay, el último ejemplo de cómo no usar bien la ley. El propósito principal de Jesús fue ser para nosotros un ejemplo a seguir. Jesús ciertamente es un buen ejemplo para nosotros, ya que Él es perfecto. Sin embargo, el propósito principal de su obediencia era el cumplir con la ley en nuestro lugar. Romanos capítulo 5, versículo 19. Si su misión principal fuera el darnos un ejemplo a seguir, Jesús hubiera fallado. No en vivir perfectamente, sino en el hecho de que nadie puede seguir perfectamente su ejemplo. Si queremos tomar a Jesús como un ejemplo a seguir y decir que queremos ser exactamente como Él, pues no vamos a poder porque Jesús es perfecto, nosotros somos pecadores, Jesús es Dios, nosotros aún tenemos este cuerpo de maldición, este cuerpo de pecado, que aún se enferma, aún se aqueja, aún busca lo malo. Es más, en nosotros mismos está ese viejo hombre que constantemente nos lleva a no seguir la voluntad de Dios. Lo que sí hizo Jesús por nosotros fue llevar una vida perfecta, el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios, de la ley y del amor a su prójimo. Y esta vida perfecta y santa, este cumplimiento nos es imputado a nosotros. Y ahora cuando Dios nos ve, ya no ve nuestra mala forma, sino ve lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Hay algún comentario? Ok, de no ser así, entonces continuamos. ¿Cómo aplicó la ley el profeta Natán? ¿Cuál fue la forma en que lo aplicó? Javier, ¿le escucho? Sí, mi hermano, pastor.
Pues Natán lo primero que hizo fue llevar a David a que reconociera su pecado, que llegara al arrepentimiento, ¿sí? Ahí cuando él le contó pues la historia y que ya luego David mismo juzgó, ya él le dijo, no es que ese era usted. Entonces ya él reconoce y dice, Dios mío, sí, he fallado, he pecado. Entonces ya comienza él a lamentarse, ¿no? Por la falla que había hecho delante de Dios, ¿sí? Ujú, muy bien, muy bien. ¿Y eh, qué formas usó? ¿Qué herramientas tenía la mano Natán para hablar con David? Ya hablamos sobre la parábola, ¿verdad? Bien lo mencionó usted. ¿Qué más? ¿Cómo fue el mensaje Sí, que habló Natán con David? pues pienso que él le mostró pues como, o sea, a través de la historia le mostró como una parábola, por decirlo así, a este tiempo, Ujú, ¿sí? Como una parábola, ¿ya? sí, Donde hizo la descripción pues de esos objetos, ¿no? Que había un animal, que vinieran los amigos, el banquete y todo eso. Entonces le utilizó como esos símbolos, ¿no? ¿Ya? ujú, Para llevarlo pues como a que entendiese, ¿sí? Eh, qué era abusar, digamos, como de la nobleza, ¿sí? O la fragilidad de otras personas, ¿no? Cuando uno tiene el poder, ¿ya? Que era el ujú, caso, pues, de David, ¿ya? Entonces, cuando él le cuenta, pues, la historia y que ya David comienza, pues, a juzgar la historia, porque todavía no había caído en cuenta que era con él la cosa, entonces, juzgando el personaje de la historia, ya luego él usa eso para hacerlo entrar en razón, ¿sí? Todos esos elementos que usó ya del animal, que luego lo sacrificaron para los amigos y toda la cosa, ya luego usó esos mismos ejemplos para hacer caer a David en cuenta, pues, de su falla, de su error, de su pecado. ujú. Eso, pues, en cuanto a la ley, ¿no? Y ya luego de que él reconoció Vamos a su ver primero la falta, ley. Señor, Vamos con calma. Primero la ley y luego vemos el evangelio. ¿Está bien? ya, listo. Sí, señor. Listo, Javier. Muchas gracias. Juan, le escucho. Sí, buenas noches, pastor. Tal vez solo aportar un poco también que el profeta lo llevó también a hacerlo sentir a rey David, ¿verdad? Que a través de la ley, como nos sirve de espejo, ¿verdad? A darse cuenta del pecado que había cometido, pero Ujú, llevándolo así, a través de la parábola, ¿verdad? Pero utilizando la ley, ¿verdad? así es. Muy bien. Solo eso, pastor. Bien, excelente aporte. Sí, podemos ver cómo aplicó la ley Natán. Lo aplicó con tacto y sabiduría. También la aplicó de una manera clara y rotunda. No proclamó ningún evangelio hasta que David reconoció su pecado con un corazón arrepentido. Juan Carlos, me escucho. Pues a mí algo que me llama la atención de la forma como Natán utilizó la ley es que no atacó a David, ¿sí? Y le hizo entender que había ofendido a Dios directamente, ¿sí? A Ujú, veces uno cuando quiere llamar la atención de alguien en un pecado, uno como que a veces caemos en esos aires de superioridad, como diciéndole a esa persona, usted lo hizo y yo no. Pero Natán no, Natán simplemente utilizó una historia, se la contó esperando a ver qué reacción tenía él y en ningún momento ni lo atacó ni lo juzgó, simplemente le dijo las cosas como eran y listo. le hizo ver que su relación con Dios estaba rota y cómo había ofendido a Dios. A veces cuando vemos el pecado, queremos buscar a la primera persona que ofendemos en un primo, un vecino, un amigo, el prójimo, ¿verdad? Pero la verdad es que el primero que ofendemos es a Dios. Nuestra relación es la primera que se daña. E igual, como hace Natán y como bien mencionó usted, buscamos el llevarles al arrepentimiento con lo que dice Dios, nunca con un aire de superioridad, de, yo soy mejor, yo no cometo este pecado, yo nos olvidamos del yo y decimos, esto es lo que dice Dios, estás ofendiendo a Dios en este pecado, arrepiéntete. ¿Sí? Muy bien.
Pues vamos a continuar, ahora sí, con la pregunta de ¿cómo aplicó el Evangelio Natán? Una forma en que aplicó el Evangelio. ¿Qué método siguió? ¿Quién dice yo? Adelante, Javier, ¿me escuchó? Sí, señor. Ahí miramos cómo Natán luego, cuando él llegó al arrepentimiento, eh, eh, le dice estas palabras. David, el Señor perdonó tu pecado y no vas a morir. Le mostró el camino de salvación, ¿sí? Ujú, En ese momento, ya cuando David estaba tan afligido y que había reconocido que esa relación estaba rota, ya él viene como a consolarlo, ¿sí? Como con esta palabra, donde le dice que el Señor lo perdonó y que no va a morir. O sea, que tiene la oportunidad de cambiar, ¿sí? O sea, le da ya como la opción de cambiar. Entonces pienso yo que ahí se bajan pues como los ánimos y ya él siente que tiene otra alternativa. ujú. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algún otro comentario? Podemos ver, y muy buena aportación que hicieron en cuanto a la aplicación del Evangelio, que Natán anunció el Evangelio sin condiciones. David se arrepintió, ok, ¿estás arrepentido? Y está el Evangelio. No puso ningún requisito para que recibiera el perdón David. Que David escuchara el Evangelio fue de manera inmediata y de una manera específica. Dijo, el Señor ha perdonado tu pecado. Ese es el Evangelio perfecto de nuestro Dios, el perdón dado plenamente. A veces en el uso del perdón, pensemos en la práctica de la confesión, a veces al perdón se le ponen limitantes, diciendo, pues para recibirlo debes de cumplir con esa condición, debes de rezar tantos padres nuestros. ¿Cuál es el único requisito para que alguien escuche el Evangelio? Que esté arrepentido de su pecado. ¿Y por qué es tan importante predicar el Evangelio una vez que alguien está arrepentido? Porque esos corazones necesitan con urgencia escuchar que Dios les ama y que Dios les ha perdonado. Si no se les anuncia, puede ser un problema grande para sus conciencias, para sus mentes. Se pueden apesumbrar por ese, ese pensar que Dios no los va a perdonar, que Dios no los ama, que no sirve de nada arrepentirse. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Javier, me escuchó? Sí, una pregunta, pastor. O sea, mirando la historia, ¿no? Desde Ujú. el arrepentimiento de David, ¿no es cierto? Hasta cuando ya Natán lo ve que se arrepiente y él, digamos, pide perdón y ya luego él le da la palabra de que el Señor perdonó tu pecado, ¿sí? O sea, trayéndolo actualmente, digamos, yo estoy en mi casa y yo siento que, bueno, le fallé a Dios. Entonces, o sea, ¿en qué momento me doy cuenta yo de ese perdón? O sea, no sé si de pronto me di a entender la pregunta. ¿En qué momento Sí, me doy cuenta o cómo hago yo para entenderlo? Porque como cuando uno no conoce de pronto, que de pronto tiene más experiencia, lo pone a uno como a dar vuelta, ¿no? Y yo pienso que ahí es cuando la otra gente se puede aprovechar, ¿no? Como de ese momento o de esa debilidad. Entonces, ¿yo cómo hago para darme cuenta de que sí Dios me perdonó? de la ¿O manera en qué más momento? No sencilla sé. y más fácil es a través del estudio de su palabra. El escudriñar las escrituras, ahí encuentra el amor de Dios, ahí va a encontrar el perdón a su pecado. Cuando vemos los pecados grandes de los héroes de la fe, por ejemplo, la mentira de Abraham o el robo de Jacob o el adulterio de David, nos damos cuenta de que no eran perfectos, eran como nosotros. Y al igual que nosotros dependían enteramente de la gracia de Dios. Cuando escuchamos cómo Dios los perdona, eso es un consuelo para nosotros, porque sabemos que Dios también nos perdona a nosotros. Ahora, cuando tenemos un pecado que pesa bastante fuerte, es bueno hablarlo con un hermano de confianza. Y este hermano tiene el privilegio de anunciarle el perdón, y decirle, pues, ¿estás arrepentido por tu pecado? Cristo perdona tu pecado.
Y así de fácil escuchamos el perdón de Dios para con nosotros, escuchamos el Evangelio. Pero sí, la parte más sencilla y más fácil, en un sentido para nosotros, es tomar la Escritura y escudriñarlo. Ver cuánto Dios nos ha amado, cuánto Dios nos ha dado, que ha perdonado todos nuestros pecados. Y más adelante vamos a ver unos versículos que nos ayudan con imágenes en cuanto al perdón, en cuanto a lo que Dios ha hecho y su gracia para nosotros. ¿Le ayudé en algo o aún sigue con su duda? No, sí, sí, pastor, ahí ya más o menos entendí acerca de lo que estaba preguntando. Ok. Gracias. Elis, para servirle. Ah, Elis, dígame usted. Pastor, yo quería aportar es lo siguiente. Cuando nosotros estamos convencidos que Dios es real en nuestras vidas, que su sacrificio en la cruz del Calvario lo hizo todo allí, Él nos redimió, fue nuestro sustituto, entramos a tener esa seguridad de que en cualquier momento, como seres humanos débiles al pecado, ofendemos a Dios, pero vamos a Él. Él nos perdona y nos lava con su sangre. Y eso es inmediato, inmediato. Sí, sí, Gracias. gracias. Y de hecho, cuando alguien nos anuncia el perdón o nos recuerda sobre este perdón, no es que Él esté perdonándonos, Él nos está anunciando lo que ya sucedió en la cruz. Nos está recordando ese amor de Dios y es un precioso regalo. Eli, ¿le escucho? ¿Tiene el micrófono apagado? Gracias. Lo que pasa es que muchas veces, inclusive algunos hermanos en la fe, en algún momento se les hace la pregunta, ¿estás seguro de que tú eres salvo? Y se quedan callados. No pareciera que hubiera duda que ese sacrificio en la cruz es todo para nosotros. Entonces nos apropiamos con esa seguridad y nos quita toda duda que vamos siempre a recibir perdón en Él, porque Él nos amó y por ese amor se entregó y nos lavó. Sí, y excelente. Y por eso es necesario escudriñar, estar en la palabra una y otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos un viejo hombre que le gusta hacernos olvidar de ese perdón. ¿Sí? ¿Me escucha? Luis López, ¿le escuchó? Sí, pastor, para agregar, Hebreo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así es, ese es el significado de la fe, ¿verdad? Es aquello que esperamos con ansias. No lo vemos, pero lo damos por sentado porque Dios nos lo promete. Dios nos dice, esto es así, confiamos en Él. Muy Amén. bien, gracias, Luis. Muy bien, vamos a continuar con nuestra lección 8, ¿está bien? Vamos a continuar viendo las dos enseñanzas principales de la Biblia. Las enseñanzas son la ley y el evangelio. Y necesitamos, bueno, primeramente ambas vienen de Dios y necesitamos a ambas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque primeramente constantemente pecamos y la otra es constantemente necesitamos recordar el amor de Dios en nuestras vidas. Pero la ley. Dice, la ley es lo que Dios quiere que hagamos, es lo que demanda, lo que no quiere que hagamos y lo que quiere que seamos. El propósito principal de la ley, como ya vimos en Romanos 3:20, es mostrarnos que no estamos a la altura de los estándares perfectos de Dios y que no podemos salvarnos nosotros mismos. La ley nos dice que Dios odia tanto el pecado como al pecador. Dios no puede tener pecadores en su presencia y promete castigarlos en el infierno para siempre. La ley es lo que Dios exige y una nota importante, lo que Dios exige en su ley es un cumplimiento perfecto, no dice, pues con que cumplas 7 de 10 ya la hiciste, no, Él es, o cumples todo o no cumples con nada y si quebrantas un solo mandamiento, eres culpable de quebrantar toda la ley, ¿ok?
¿Algún comentario hasta ahí? También una parte importante es que por la ley nadie puede ser declarado justo delante de Dios, porque no podemos cumplirla perfectamente. Esa es la ley. El Evangelio son las buenas noticias. Literalmente eso significa la palabra Evangelio, buenas nuevas. Que Dios ha hecho todo en la obra de Jesucristo para salvarnos de nuestra situación desesperada del pecado. Es el mensaje que Dios nos ama desde la eternidad y nos ha escogido para ser salvos en Cristo. Dios ha proveído el sustituto perfecto para vivir la vida santa que nosotros no podemos y morir la muerte que merecíamos. Ahora somos perfectos a los ojos de Dios y herederos del cielo. Esta es la buena noticia para el creyente y para todo el mundo, que Dios lo ha amado de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también podemos citar a Primera de Juan: la sangre de Jesucristo, su Hijo, es limpia de todo pecado. Ese es el Evangelio, pura buena noticia. ¿Es esto una buena noticia para ustedes? Claro que sí, ¿verdad? ¿Algún comentario, alguna duda que tengan en cuanto a la ley y el Evangelio? Ya está claro. Vamos aclarando todas las dudas. Gracias. Ok, excelente. Entonces continuamos. Solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar a aplicar la ley y el Evangelio correctamente y en las circunstancias correctas. Y lamento decirles que esto es un proyecto para toda la vida. Necesitamos aplicarlos día con día en nuestra vida y solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar cómo hacerlo de una manera correcta en las circunstancias de nuestra vida, perdón, mientras estudiamos la palabra de Dios. Hace unos momentos les hablaba que nosotros hay una lucha entre el nuevo hombre, que es el creyente, la nueva criatura que Dios ha hecho, y el viejo hombre que aún habita en nosotros, en nuestra carne, que es enemigo de Dios. Constantemente con la aplicación de la ley y el evangelio, ahogamos a este viejo hombre. ¿Hasta cuándo vamos a dejarlo de ahogar? Hasta que estemos en la presencia de nuestro Dios y esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Algún comentario hasta aquí? Viene una parte importante en cuanto a la aplicación de la ley y el evangelio en su vida. No desespere, el Espíritu Santo le va a guiar para aplicarlo correctamente en su vida, para ver el amor de Dios, para llegar, y como lo hace, y gloria a Dios por eso, para fortalecer y alimentar esa fe que Él ha obrado en usted. Ahora, en cuanto a la ley, caemos en una parte que se llama legalismo, y en esto del legalismo a veces entran las adiáforas. ¿Qué son las adiáforas? Es aquello que Dios no manda ni prohíbe, es aquello en lo cual se puede hacer o no se puede hacer sin ningún problema en cuanto a que no es un peligro para la salvación. Por ejemplo, muchas personas batallan con aplicar correctamente la ley y el evangelio. Y una de las maneras en que se equivocan es con la diáfora. El término diáfora aplica a cosas que Dios ni manda ni prohíbe, como ya había mencionado. Bailar, tener cruces como adornos, tomar alcohol, son ejemplos de diáfora. Desafortunadamente, muchas iglesias han dicho que todo baile, todo alcohol y todo adorno religioso es pecado. Sin embargo, la verdad es que, aunque Dios quiere que no bailemos con lujuria, no prohíbe todo baile. El rey David bailó cuando recuperaron el arca. Dios no quiere que pensemos que las cruces son una especie de amuleto mágico, pero no nos prohíbe tener adornos religiosos. No nos prohíbe tener un recordatorio de dónde fue pagado el precio de mi salvación. Incluso eh, Dios no quiere que nos emborrachemos, pero no prohíbe el beber en moderación. Queremos tener cuidado de no llamar algo pecado cuando Dios no lo llama un pecado. Cuando nos encontramos en esta situación de diáfora, queremos darnos cuenta de que tenemos la libertad de escoger para actuar con sabiduría y con amor con los que nos rodean. Podemos ver y entender que lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Preguntar y recordar lo que dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. En cuanto a la diáfora y el uso de tatuajes, de
alcohol, de imágenes religiosas. Podemos tener ciertas libertades y siempre tener en cuenta cómo es que doy gloria a Dios con esto. ¿Para qué lo hago? ¿Cómo es que, cómo es que el bailar de cierta manera puede ser un peligro para, no digamos para mi fe, sino para la fe del hermano débil? O el tomar ciertas cosas puede ser un peligro para la fe del débil. Y aquí hay una parte que debemos de hacer una división clara entre un hermano débil en la fe y un errorista. ¿Cuál es el hermano débil en la fe? El que aún no entiende bien, el que aún se está moldeando y necesita conocer más de Dios y de su palabra. Por respeto y amor a mi hermano, voy a dejar de hacer ciertas cosas mientras él crece en la fe. Ahora, si el problema es un errorista que conoce de la escritura y sigue haciendo de una diáfora una ley, pues entonces sí vamos a enseñar directamente y vamos a hablar directamente con lo que dice Dios en cuanto a lo que él está haciendo. ¿Algún comentario hasta aquí o alguna duda? ¿No? Entonces, continuamos. También una parte que entra en cuanto a la diáfora es en la forma de adorar. Todas las iglesias adoran de la misma manera al Señor. El punto principal de la adoración es que la adoración debe de ser cristocéntrica. No debe de estar lejos de Dios, no debe de enfocarse en el sentimiento humano, sino debe de enfocarse en aquel que reina sobre todas las cosas, en Cristo. Y no sé, ¿tienen algún comentario o alguna duda? Yo hablo mucho, perdón. Si tienen alguna duda, con toda confianza. Ok, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Por qué necesitamos aplicarnos la ley y el evangelio repetidamente? ¿Qué creen que es necesario? Si somos creyentes, ¿por qué necesitamos la ley? Juan Carlos, lo escucho. Pues yo creo que necesitamos la ley, pastor, porque creo que los primeros que debemos ser examinados somos nosotros mismos. Y nosotros, o sea, nosotros debemos hacer como ese examen diariamente y aplicar esa ley primero a nosotros. Y necesitamos el evangelio para no entrar en condenación, porque si solamente aplicamos la ley, el enemigo puede venir a nuestra mente, traer un pensamiento de condenación, de frustración y hacernos olvidar de la gracia. Entonces ahí dejaríamos la tarea inconclusa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aprender a encontrar el error, arrepentirnos delante del Señor, trabajar por ello y salir en libertad, porque la gracia del Señor es, las misericordias son nuevas todos los días. Excelente, muchas gracias, Juan. Elis, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Elis? Pastor, disculpe, Dígame usted. nosotros como creyentes necesitamos aplicarnos la ley a diario, porque a diario estamos fallándole al Señor. No hay uno solo que no peque. Y por otro lado, necesitamos aplicarnos también esa esperanza que encontramos en el Evangelio, porque allí está la esperanza de que si le fallamos al Señor, confesamos ese pecado, Él nos perdona, nos lava y podemos rectificar esas conductas con la ayuda de Él. Así Gracias. es. Para eso la necesitamos, sí. Recordemos, el principal enemigo del cristiano no está afuera. El principal enemigo del cristiano está aquí adentro. El viejo hombre, la vieja naturaleza que no quiere ni desea seguir la voluntad de Dios. César, le escucho. Sí, pastor, es necesario la ley en el cristiano porque, pastor, nos recuerda o podemos ver en ella, ¿cierto? Como una guía para ser agradecidos con el Señor. Sin la ley, tal vez nosotros no vamos a tener claro cómo podemos agradar a Dios por medio del cumplimiento o de hacer lo que Dios quiere, que es la voluntad suya. Eso es lo que creo yo. Así es.
Sí, recordemos, no sé si han tenido la oportunidad de que algún otro de los profesores les hablara sobre los 3 usos de la ley: freno, espejo y guía. Cada uno de ellos tiene un propósito en especial. El freno, pues nos dice, no hagas esto. La guía nos conduce en cómo llevar una vida delante de Dios, que es lo que Dios espera de nosotros. Y el espejo en especial nos muestra nuestra condición pecaminosa y cómo hemos pecado delante de Dios y no hemos cumplido esa ley. ¿Necesitamos la ley? Sí. Nosotros los creyentes no estamos bajo la obligación de la ley. El primer punto. No podemos vivir por la ley, pero aún tenemos una naturaleza pecaminosa que necesita ser ahogada con la ley, que necesita una y otra vez recordarnos que somos pecadores y que necesitamos del perdón y de la gracia de Dios. En cuanto al Evangelio, pues el Evangelio es realmente necesario, ya lo mencionaron en un momento, ¿verdad? Necesitamos concluir la obra, necesitamos el anunciar el perdón, el escuchar las buenas nuevas, porque si no, se vuelve una obra inconclusa y se busca una satisfacción tal vez conforme a la vieja naturaleza, de decir, pues, okay, ¿cómo puedo ganarme el perdón de Dios? ¿Qué puedo hacer para que Dios me ame? Olvidando que Dios ya nos ama, que nos preserva hasta la eternidad. Muy bien. A menudo cambiamos nuestras emociones, pensamientos y actitudes. La verdad es que sí. Nuestros pensamientos y actitudes sí cambian rápidamente. Necesitamos ser conscientes de lo que estamos pensando y sintiendo para que podamos decidir si vamos a aplicar la ley o el evangelio. Si estoy seguro de mis pecados, es necesaria la ley. Si estoy contrito, preocupado, triste por mis pecados, me aplicaré el evangelio. Y nunca está de más que un hermano cristiano nos recuerde estas verdades, porque a veces nuestro viejo hombre también nos lleva por caminos oscuros que no reconoce que está pecando, o que se le olvida el amor de Dios y viene a tosigarnos con esa vieja canción de que ¿acaso de verdad Dios nos ama? Es bueno cuando nos reunimos con otros cristianos, es bueno cuando vamos al templo y es bueno cuando platicamos con un hermano en cuanto a nuestra condición, en cuanto a cómo nos sentimos. Ciertamente nosotros podemos ser capaces de identificar nuestra emoción o nuestra actitud o nuestros pensamientos en esos momentos, pero también hay que recordar que el corazón del hombre puede ser engañoso y es bueno que otro hermano nos hable en cuanto al evangelio, en cuanto a la ley. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Alguna duda? Ok, entonces continuamos. ¿Cuáles pasajes bíblicos de la ley se aplica de manera regular a sí mismo? ¿Tienen algún pasaje en la escritura enfocándose en la aplicación de la ley a sus vidas? ¿Alguien desea compartirme algún pasaje que aplique en su vida? Pastor, Adelante. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Uh-huh. ¿Cómo aplica eso a su vida en cuanto al uso de la ley? Pues eso lo aplicamos, o sea, se aplica constantemente. El Señor nos está mandando a que siempre observemos lo que Él nos ha mandado. Así Él nos ha dado su gracia en su Hijo Jesucristo. Nosotros, como hijos de Él, vamos a querer hacer lo que Él nos manda que haga. Y en ese orden de ideas, pues, este pasaje nos está recordando que el Señor nos dice que siempre andemos según lo que Él nos manda hacer, según su ley, Muy bien. y nos da una promesa para que... Bien, excelente. Gracias, Daniel. César, le escucho y luego Juan. Pastor, hay un pasaje en Romanos 3:23 que me recuerda lo pecador que soy. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si no estoy mal, en
en Eclesiastés 12:7 dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ujú. ¿Cómo aplica ese pasaje de la ley en su vida? Sí, entendiendo, pastor, que la ley nos muestra nuestra condición, nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre, por un lado, queremos, como Pablo, agradar a Dios, pero la carne nos hace pecar constantemente. Entonces no podemos gloriarnos en nuestra santidad perfectamente en lo que yo hago, porque me estoy siendo mentiroso, como dice Juan, siempre estoy pecando. Pero entonces encuentro que Cristo hizo una obra perfecta como mi sustituto y en esa obra me refugio yo y no caigo en la vanagloria, pastor. Así es. Podemos tomar ese versículo, esos dos versículos como el que viene y nos baja del escalón, ¿verdad? Y nos muestra realmente nuestra condición. Somos pecadores. No soy justo. Necesito a Cristo. Muy bien. Juan, le escucho. Pues a mí un pasaje que siempre me habla mucho es el que dice, esfuérzate y sé valiente. Creo que eso resume muchas cosas. A veces uno se le olvida que el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción. Entonces hay que ser esforzado y valiente, ¿sí? O sea, el Señor nos exige que seamos valientes. Incluso me llama la atención cuando en el libro de Job le dice al mismo Job que se amarre los pantalones y que le responda como hombre y le empieza a hacer una serie de preguntas, porque el Señor espera gente que no solamente ore y hable, sino que actúe y sea valiente y esforzado. Entonces, eso es algo que llevo como muy presente. Sí, y pensando en el ejemplo que nos pones de Job, también cuando Dios viene y encara con esas preguntas es para recordarle a Job quién está en control, quién es el que hizo los cimientos, dónde estabas tú, para recordarle que Dios tiene el dominio de todo. Pero excelente aporte, muchas gracias. Ah, César, ¿tiene algo que compartir? Y después Javier. Pastor, no, ya realmente pues hemos hablado con respecto a los pasajes que nos recuerda que la ley nos hace recordar nuestros pecados. Fue que se me quedó ahí la mano levantada. Ok, Gracias. adelante. Javier, dígame usted. Amén. Sí, en Primera de Corintios, ¿no? El capítulo 13, pero me ubico en el verso 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pues aquí el apóstol, pienso yo que aplicó la ley en su vieja manera de vivir, ¿no? Le mostró lo que él hacía anteriormente, antes de conocer a Cristo, cómo él jugaba, señalaba, asediaba a sus hermanos, a los que ahora son sus hermanos, ¿sí? Ujú. Sí, muy bien. Entonces, Ujú. sí, sí. Escucho, si todavía tiene algo más que agregar, con toda confianza. Sí, entonces, ya aplicándolo pues en mi vida, ¿sí? Es como la ley, ¿no? En esa vieja manera de pensar, ¿sí? En esa vieja manera de vivir, ¿sí? Ujú. Esas costumbres que quizás hoy que llegamos a los pies de Cristo y conocemos de que todo es por la fe, entonces ya uno, la ley lo muestra, ¿no? Ya uno reconoce su falta, su fragilidad, y ya con Cristo, pues sabemos que somos unas criaturas nuevas. Bien, muchas gracias, Javier. Excelente aporte. Sí, a mí me gusta mucho el versículo que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, que dice, 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos ser mentiroso y
y su palabra no está en nosotros. Igual que lo que mencionaban hace un momento, son versículos que, perdón por la expresión, nos bajan los aires de grandeza que tenemos o de esa altivez a demostrarnos que somos pecadores, que no hay nada de bueno en nosotros por sí solos y que necesitamos al Señor, que necesitamos reconocer nuestra maldad delante de Él. Ahora veamos la otra parte. ¿Cuáles pasajes bíblicos del Evangelio se aplica de manera regular? ¿Cuáles son sus tesoros? César, le escucho. Pastor, Isaías 64:6 dice que porque todas vuestras obras de justicias son como trapo de inmundicia delante de Jehová. Eso nos desnuda a todos, pastor, y realmente nos hace pensar que verdaderamente, ¿para qué yo me vanaglorio diciendo yo esto, yo aquello, yo sí esto? Si por más que sea correcta a mis ojos o ante la sociedad lo que yo estoy haciendo, pero dice Dios, para mí esa obra, por justa que tú creas, viene contaminada, es como un trapo de inmundicia, pero la obra de Cristo, su Hijo, sí fue perfecta. Excelente. Nos demuestra que nuestros hechos son de inmundicia, ¿verdad? Que no valen delante de Dios por sí solos. Necesitamos a Cristo para que tengan algún valor. Ahora en cuanto al Evangelio, si me permiten, yo les comparto un versículo que es Efesios capítulo 1, versículo 7, que dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Yo recuerdo constantemente esto porque a veces mi viejo hombre me lleva a olvidar que he sido perdonado. Y a veces también mi viejo hombre piensa o me mueve a creer que el perdón es algo que yo he logrado, cuando la verdad es que el perdón de mis pecados es mediante la sangre de Cristo, mediante su gracia. ¿Alguien tiene algún versículo o algún pasaje bíblico del Evangelio que se aplica de manera regular o que le da consuelo? Adelante, César, lo escucho. Pastor, hay muchos, pero recuerdo ahorita, por ejemplo, Romanos 5:8 dice, ¿cómo es que dice? Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si no estoy mal, en Romanos 5:1 dice que la fe, a ver, la salvación es por fe, por medio de Jesucristo. No me acuerdo muy bien el versículo, pastor. Sí, aló, pastor. Perdón, tenía el micrófono apagado. Romanos 5:8 nos dice lo que mencionaste un momento. Sí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que dice el pasaje, pastor. Así es. Muy bien. Muy bien. ¿Me escucho? ¿Aún no le escucho, Juan? Pastor, ¿ahí me oye? Sí, ahora sí. Adelante. A mí una palabra que durante mucho tiempo me ha acompañado es en Isaías 61. El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los cautivos, a hablar a los quebrantados y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Bueno, ahí sigue todo Isaías 61. Sí. Pero, pero esa palabra sé que fue la que leyó el Señor Jesús en la sinagoga, pero creo que es una palabra que siempre me ha motivado a seguir adelante y a saber lo que tengo que hacer aquí en la tierra para el Señor. Muy bien, excelente. También podemos encontrar otro versículo, ¿verdad? Y este es muy conocido para muchos. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tengo a Dios conmigo, Dios va a proveer, Dios va a cuidarme, Dios va a alimentarme.
Juan Carlos, ¿tiene algo más que agregar o se le quedó la manita levantada? No, muchas gracias, pastor. No, ya la bajo. Ok. ¿Alguien más quiere agregar otro versículo, otro pasaje bíblico que le dé consuelo en cuanto a la aplicación del Evangelio? Toca llamar a la visita. Podemos pensar en el Pastor, Salmo. Adelante, le escucho. eh, podemos decir el texto muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo. Para mí ese es un texto clave que nos amó a todos. Por eso dio su vida por amor. Juan 3:16. Excelente, ¿verdad? Es el texto bien conocido que habla claramente sobre el amor de Dios, sobre el Evangelio. Gracias. ¿Alguien quiere agregar algún otro pasaje o continuamos? Adelante, César, le escucho. Pastor, sí, en Efesios 2:1 creo que es que dice, más Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pastor. Excelente. Si es puro Evangelio, ¿verdad? Estábamos muertos y tenemos vida ahora en Cristo Jesús. Pensando en Hechos 13, versículos 38 a 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús les es anunciado a ustedes el perdón de sus pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. ¿Ok? Excelente. Vamos a continuar entonces. Muchas gracias por sus aportaciones. La Biblia usa muchas imágenes para describir las buenas nuevas. ¿Cuáles imágenes recuerda? Podemos tal vez pensar en el Salmo 103, versículo 12, cuando nos dice que tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Así de lejos están nuestras transgresiones de nosotros por la obra de Dios. Podemos pensar también en el Salmo 32, versículo 1. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Y así encontramos varios pasajes. Ejemplo de esto, Miqueas, capítulo 7, versículos 18 a 19. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Colosenses 2:14 nos dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y uno más que me gusta, Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Son algunas imágenes que nos ayudan a ver el amor de Dios, tenerlos presentes y en cierto sentido compararlos o ponerlos por un momento al nivel de nuestro intelecto, de lo que conocemos. César, le escucho. Pastor, en este versículo último que usted leyó, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que salga vencedor le daré derecho de comer del árbol de la vida. Pareciera que aparentemente nosotros vencemos porque tenemos, digamos, bueno, porque perseveramos por una y otra razón, pero tal vez ahí lo que el Señor nos muestra no es tanto el esfuerzo propio, sino ese regalo que ya Él nos dio y que pues vamos a recibir o que, cierto, lo que nos espera, pastor. Así es. Sí, y de hecho necesitamos ver todo el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando son las cartas escritas a las iglesias. Pensando en el versículo 10 que continúa de este mismo capítulo, dice,
No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Recordemos, el principal vencedor, el principal campeón que derrotó al diablo, al pecado y a la muerte es Cristo. Eso ya es nuestro. Pero cuando nos habla de que salgamos vencedores es, como lo decía San Pablo, que corramos la buena carrera de la fe, que nos mantengamos firmes hasta el final. ¿En quién? En las promesas de Dios y en el perdón que Él nos ha dado. ¿Algún comentario hasta ahí? Gracias por el aporte. Muchas gracias. Perdón. Mario, ¿alguna duda? Muy bien, pues en un resumen rápido, ¿qué es la ley de Dios? La ley de Dios es lo que demanda, lo que exige que hagamos nosotros. La ley de Dios tiene 3 usos: freno, espejo y guía. La ley de Dios no nos justifica delante de Dios porque no lo cumplimos perfectamente. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias, lo que Dios ha hecho por nosotros en su amor perfecto. ¿Cuál es esta buena noticia? Que Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito para que en su sacrificio, en su obediencia perfecta y en su resurrección, nosotros tengamos vida nueva, y ahora su justicia, su santidad nos es imputada a nosotros y somos declarados hijos de Dios. Esa es la buena noticia, y esa buena noticia se extiende aún más. Nos habla de que Dios ahora, siendo sus hijos, Él cuida y nos preserva a nosotros para Él. Y también nos promete un lugar perfecto, un lugar no corruptible como esta tierra, sino un lugar a su lado, donde no habrá más dolor, ni muerte, ni enfermedad, pues todas esas cosas habrán pasado. ¿Algún comentario hasta ahí? No hay comentarios, pasamos a la siguiente. El propósito de Academia Cristo. ¿Cuál es el propósito de Academia Cristo? Nuestro propósito es capacitar para cumplir la gran comisión de Jesucristo. ¿Cuál es esta comisión? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ayudándoles a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándolos en cómo llevar la palabra de Dios a otros. Nos dedicamos a ayudarles a conocer y entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas el Espíritu Santo nos muestra el pecado, y también a través de ellas conocemos la gracia de Jesucristo. Al apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros, y tal como Jesucristo nos llama, deseamos compartir esto con otros, deseamos llevar el Evangelio, deseamos ser testigos. Ese es nuestro propósito como Academia Cristo. Y ese propósito viene de otras cosas, como el formar un grupo de estudio de la palabra o un grupo sembrador. ¿Podemos orientarle en cómo se hace? Claro que sí, comuníquese con el profesor que está llevando este curso o con su servidor para ver cómo realizar esto, cómo hacer un grupo sembrador, cómo crecer, orar y alabar y llevar la palabra de Dios a otros. Recuerde, estamos para servir y nuestro servicio es totalmente gratis, no cobramos nada. Queremos ser de provecho y queremos ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo y dar gloria a Dios. En algunos casos puede ser necesaria una consulta presencial, tal vez, dependiendo de la situación, uno de nuestros asesores le puede visitar sin costo alguno. Recuerde, si le interesa plantar un grupo sembrador, hágalo saber a su profesor o a cualquiera de nuestros asesores. Somos de Cristo y los cristianos se reúnen. No dejen de congregarse como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Ahora, si usted desea ser parte de la Iglesia Luterana, comuníquese con su profesor y podemos comenzar un proceso de unidad doctrinal o un proceso de estudio bíblico para ver cómo estamos en cuanto a la doctrina y así declarar un compañerismo después de estudiar y evaluar lo que creemos. Es un privilegio para nosotros servir y es un privilegio para nosotros también si uno de ustedes desea ser parte de la Iglesia Luterana. Hermanos, les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo
y que no haya división entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Por eso es importante que haya una unidad doctrinal, y para esta unidad seguimos un proceso. Si quiere saber más sobre este proceso, comuníquese con con el profesor de este curso o con su servidor. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario. De no ser así, hemos concluido con nuestro curso. Muchas gracias por el tiempo, por la dedicación de tomar estas clases y por la oportunidad de servirles. Antes de concluir, despidámonos con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Agradecemos, Señor, porque nos bendices grandemente a través de la predicación de tu palabra, porque a través de tu santa ley, Señor, nos muestras nuestra condición real, nos muestras la necesidad de un Salvador, nos guías, Señor, a nuestro Salvador. En el Evangelio, Señor, nos muestras quién es Él, quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Damos gracias, Señor, por este don perfecto. Te damos gracias porque en Él tenemos el perdón de nuestros pecados, porque en Él tenemos la certeza de ser llamados perdonados, ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias por bendecir este estudio, por bendecir a las personas que lo han tomado. Te pedimos, Señor, que les sigas fortaleciendo, que les sigas ayudando en el conocimiento de tu palabra, que les ayudes a crecer más y más, Señor, para que lleven a buen término la obra que tú has comenzado en ellos. Gracias, Señor, por las horas que imparten, por el tiempo que se dedica para esto, Señor. Señor, en esta noche te pedimos por cada uno de los presentes en esta lección y por aquellos que no pudieron estar. Pedimos que les guardes, les preserves y que les guíes con tu santa palabra, Señor, para que juntos crezcamos en el conocimiento de tu santa palabra y de tu santa voluntad. Bendícenos y guárdanos en esta noche y condúcenos, Señor, por la senda de justicia, por amor a tu nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, pues, ahora viene la parte del proyecto final. Pueden comenzar a enviar su proyecto final a Pastor Andrew. Él ya les